Le doy gracias a Rosy porque yo oraba en Lima que ella fuese obediente. Y Marco fue el primero que vio el video de ella, porque tiene tanto hambre que él quiere lo que tenemos. Y yo le preguntaba a Pablo, y Rosy ya enseñó, bájale un poquito esto, digo que está haciendo rico. Y le pregunté a Rosy, ¿ya enseñó? Pues todavía no, quedaba un solo domingo. Y yo dije, Rosy se va a traer. Y pasó todo lo que pasó. En otras iglesias jamás hubiesen hecho eso, pero yo creo algo que dice la Escritura, que al que Dios usa, lo limpia. Y Rosy es una de las personas que el Espíritu Santo me estaba diciendo, yo voy a usar a ella en liberación. Yo la voy a usar en liberación, entre otras personas también. Y cuando ella me vino a buscar el otro día, que agradecí su sinceridad, aunque yo realmente, la verdad, no tengo absolutamente nada. Una cosa es que me moleste la deslealtad, y a Jesús cree que no me molestaba. Y otra cosa es que yo guarde rencor a las personas. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que yo veo a las personas que se levantan contra mí un día y yo los saludo exactamente igual como que si los hubiera visto el día anterior? Y no por ellos, sino por mi corazón. Hay personas, le dije a Marco, yo estoy haciendo lo que Jesús hace y yo quiero que tú aprendas eso. Hay personas que no necesitamos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Escritura dice, el sabio ve el mal y se esconde, mas el necio cohabita, vive con el mal. Cuando yo veo que la gente es tóxica, yo no lo quiero en mi vida, mucho menos en el ministerio. Te voy a decir por qué. Porque traen destrucción. Una cosa es que los bendigas y otra cosa es que juntos pero no revueltos, decimos. Aprende eso, porque muchos aquí han sido contaminados por meterse con cualquiera sin entender que no deben hacer eso. Yo ahora, en el Perú, solo me fui a juntar con la gente que ya había conocido a Jesús y con gente que yo iba a traer a Jesús. El resto, hay que tener cuidado. Porque es ahí cuando caemos en adulterio, en fornicación, en borracheras, en todo ese tipo de cosas, porque nos juntamos con la gente equivocada. Mis amigos con los que yo me emborrachaba ya no hacen más eso, ahora vienen a Jesús. ¿De dónde sacamos eso? De lo que Dios le dijo al pueblo judío. Cuando el extranjero venga a vivir contigo, asegúrate de no hacer como ellos hacen, más bien enséñales a vivir como tú haces. Entonces vas a ver a la gente, voy a perder a mis amigos, no, traerlos a Jesús, si Jesús murió por ellos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, Rosy vino y me dijo algo que, la verdad, lo que estaba en mi cabeza, dije, solo muestra la calidad de persona que es, la calidad de cristiana que es. ¿Puedes contar lo que me dijiste? Sí. Bueno, aunque no creas, va a ayudar a muchísima gente. Bueno, yo voy a regresarme un poquito más antes de ese momento porque para mí esta es una confirmación de la guerra espiritual en todo momento, y muchos de ustedes lo saben, que yo les he compartido que cuando yo oro, a veces le digo a mi padre que le pido perdón porque sé que a veces de tan honesta que soy con él me siento hasta el punto del cinismo, de decir, perdóname porque yo sé que estoy haciendo esto y sé que lo voy a volver a hacer, pero no quiero. Y sentía en mi oración como si fuera mi papá terrenal, por lo menos un par de bofetadas no me salvaba, ¿no? Porque que es cinismo de decirme que estás haciendo algo mal y que lo vas a volver a hacer. Entonces yo había estado orando y pidiendo que el Señor me confirmara que yo estaba en el lugar correcto y que Él me mostrara quién tenía la razón y quién no, porque pues al nosotros traer gente a Cristo tenemos una responsabilidad también de seguirles hablando
seguir la palabra de Dios y no seguir a la persona que viene completamente rota. Y creo que eso en mi testimonio lo mencioné. Entonces, en esos momentos cuando yo, el día sábado, había estado en Milton, y ustedes saben que el sábado hubo una tormenta terrible. Nosotros estábamos en Milton en una reunión familiar, y ahí pues yo empecé a sentir como Dios me decía que yo tenía que pedirle perdón a Tito por haber dudado en algún momento de él, personalmente, ¿no? Como pastor, como persona. Y pues yo había estado orando, y en ese momento en mi mente, porque yo lo que he notado es que en mi mente, pues mi mente fue tomada por mucho tiempo y el Señor me está liberando, entonces por medio de mi mente volvían a entrar dudas. Y cuando yo decidí, dije, bueno, yo voy a ser obediente y voy a pedir perdón, empecé a tener un tren de pensamiento que me decía, bueno, pero Tito ni sabe además que dudaste de él, entonces ¿para qué le vas a pedir perdón? O sea, nadie sabe, solo tú lo sabes y no necesitas realmente verbalizarlo. Y yo dije, no, yo voy a pedirle perdón a Tito, no me importa, aunque él siempre bromea y nos dice que de todas maneras nos tiene que perdonar porque es cristiano, ¿no? Entonces yo decía, pues yo le voy a pedir perdón. Y era algo que estábamos en una fiesta, entonces todo el mundo estaba bailando, festejando, y yo en mi mente estaba mi cuerpo ahí, pero mi mente estaba en esa batalla. Entonces ya dije, no importa, yo lo voy a hacer. De pronto entra mi esposo y me dice, acaba de pasar algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿de veras quieres saber? Y, sí, dime. Y saca las llaves del auto partidas por la mitad. Y me dice, quise abrir el auto y la llave se rompió. Y en ese momento, cuando él me dice eso, la anfitriona de la fiesta nos dice a todos, nadie se va a ir a su casa, todos se van a quedar porque el clima está muy mal y obviamente mucha gente estaba tomando, entonces nadie se va a ir. Y yo en mi corazón dije, no, yo tengo que irme. Yo no sentí como coraje de decir, ¿por qué pasó esto? Sino yo sabía que ese era un ataque, tal cual. Entonces yo le dije a mi esposo, no te preocupes, tenemos cualquier cosa, pues llamamos a una grúa y nos llevan, y a veces las grúas solo llevan a un pasajero, entonces le dije, yo busco con quién irme. En ese momento nadie se iba a ir, todo el mundo dijo, pues nos quedamos. Y yo dije, no, yo sé que yo tenía paz de saber que yo iba a estar aquí el domingo. Entonces Adam sí empezó a tener así ese como, ¿por qué pasó eso? Después él me confirmó que él tenía también deseo de venir a la congregación. Entonces era ataque doble, ¿no? Venía por partida doble. Entonces, como Dios es grande y Él hace caminos donde nosotros donde no los hay y donde no los vemos. Una amiga de mi suegra dijo, yo tengo un espacio, ¿te quieres ir conmigo? Vamos. Pues ella me trajo. Y Adam a los 15 minutos llegó la grúa y lo trajo también a casa, entonces llegamos bien. Y el domingo lo mismo, estábamos aquí y yo decía, tengo que hablar con Tito, pero como era su primer domingo, pues estaba muy solicitado el Señor, entonces no encontraba un momento adecuado para hablarle, y en cada que lo buscaba estaba hablando con alguien. Entonces en un segundo que lo vi libre le dije, Tito, por favor necesito hablar con usted, y lo traje aquí al frente y yo de frente le pedí perdón por haber dudado, porque dentro de todo lo que el Señor me estaba diciendo era, tú estás en esta iglesia porque yo te traje aquí con un propósito, independientemente de quién es él, quién es ella, quién es ella, quién es ella, quién es ella, quién es ella. Tú estás aquí porque yo te traje para un propósito. Si él se equivoca, y creo que en esto aplica para todos, si la persona se equivoca, nuestro trabajo es, si realmente somos amigos, hablar de frente y decir, te estás equivocando, te lo digo con amor,
y edificarnos unos a otros. Y no destruirnos, porque cuando estemos en el juicio nosotros no vamos a dar cuentas por el pastor, ni por la pastora, ni por nadie. Solo vamos a dar cuentas por nosotros y por lo que nosotros hacemos. Y ellos van a dar cuentas por ellos mismos. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es orar, ayunar y hacer uso de las armas que Dios ya nos dio para que todo eso se rompa. Y como hermanos, realmente hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer y no caer en lo mismo el mismo ciclo. Entonces yo le pedí a Tito perdón de frente, como una mujer que soy, porque no soy una niña, soy una mujer, y dentro de todo, aunque reconozco que hay mucha inmadurez en mí, aún así también puedo dar la cara, y aquí de frente a todos les digo, si en algún momento hubo algo, estoy completamente abierta para que ustedes vengan a mí y yo pedirles perdón así de frente. Lo he hecho muchas veces de frente, porque por eso Dios nos dio cara y boca para usarla como se debe, no para destruir, sino para edificarnos. ¿Viste que puede predicar? ¿Ah? Gloria a Jesús. Ven aquí, Raúlito. Yo hablé mucho de Raúl allá. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Gracias, Rosy. La verdad que sí. Es más, diste la clave para mantener la unidad de la iglesia. Lo que hiciste es lo que yo le he venido diciendo por años aquí al frente. Uno, que tuviera misericordia, la misma que yo tuve con ustedes. El problema no es si me golpean a mí, el problema es que si me golpean a mí, tienen problemas con papá. Ese es el problema. It's not about me. Yo sigo caminando, no sé si te das cuenta, pues yo soy como los resortes, ¿no? Si me pisas, será mejor que no sueltes. Porque así es Dios también, ¿verdad? Yo estuve hablando de Raúl a la iglesia y le dije, tremendo, este hombre Dios lo cambió en 30 segundos, lo tocó, hizo un cambio tremendo. Yo lo he visto crecer. Él me acaba de recordar qué fue lo que dijo el profeta en el tema del orden. ¿Qué fue lo que dijo Raúl? Dijo que quien respeta autoridad se hace autoridad. Y yo le comentaba a Tito que la palabra de Dios, como en algunas ocasiones nos ha él guiado y enseñado, tiene una dualidad, ¿no? Cuando dice Jesús, la palabra de Dios, el que no está conmigo está contra mí, maneja una dualidad. Y la palabra que nos estaba dando el profeta en la primera profecía es quien respeta autoridad se hace autoridad. Y curiosamente, pues simbólicamente estaban nuestros pastores y nosotros, pero nosotros pertenecemos a un cuerpo que es esta iglesia, ¿no? Y si nos está diciendo que el que respeta autoridad es porque todo ese tiempo no habíamos respetado autoridad. Y creo que la palabra nos estaba llamando a respetar autoridad para, si Dios quiere, más adelante convertirnos en autoridad, ¿no? Amén. Gracias, Raúlito. Eso, si lo pones en lado de los varones, no vamos a poder salir adelante si no entendemos ese principio. O sea, la unción no va a estar sobre nuestras vidas y no vamos a hacer la obra de Dios. Si lo pones del lado de las damas, te dice que las damas no están diseñadas para estar con un mandil metidas en la cocina siendo esclavas, porque Dios está diciendo, tú quieres autoridad a mí, yo te la doy, pero sométete al orden que yo puse en el hogar. Amén. Y si no lo haces, Dios tampoco te va a poder usar, aunque
función. Porque vamos a ser entes de destrucción, no de bien. Yo le hablé eso allá a la iglesia y le dije, miren, Dios no ha puesto a nadie como esclavo. La mujer y el hombre tienen una posición y ambas posiciones son privilegiadas. Nadie es menos que nadie, pero hay un orden. Tú puedes ser ingeniero en una compañía que está encargado de todos los proyectos y tener un simple empresario como CEO, pero el hecho de que tú seas ingeniero y que estés encargado de todo, encargado de todos los proyectos, no te hace más que el CEO, porque él es el dueño. Eso es orden. Y si tú pasas con todo el conocimiento que tienes de ingeniería y todos los proyectos que tienes sobre ese CEO que es un simple empresario, se va a notar que en ti tu soberbia, y vas a destruir esa compañía, si es que ese hombre lo permite. Lo mismo sucede en la iglesia. Y por eso Dios les ha estado hablando a ustedes, y por eso me dijo, no pares tú, deja que ellos vayan. Ven aquí, Miriam. Te voy a dar este de acá. Cuéntanos qué te pasó durante la semana donde estuvo profeta, ¿cómo se llama el muchacho? Daniel Piedra Soto. Cuéntanos lo que tú quieras. Durante esa semana ha estado el Señor empezando a trabajar en mi vida en especial y a poner el deseo de que mi casa esté en orden. Eso es lo que realmente el Señor ha estado poniendo en mi corazón. He estado conversando con mis hijas, he estado conversando con mi esposo. Sé que no soy el sacerdote de mi hogar, pero lo que pueda hacer, sé que Dios va a pedirme cuentas de lo que yo no haga. A veces nosotros, la palabra de Dios habla que nosotros somos atalayas también, y cuando vemos peligro en nuestra casa, en nuestro alrededor, nosotros tenemos que advertirlo. Pero en esa semana estaba sintiéndome yo un poco triste. Todos saben, la partida de mi mamá hace poco, tenía diferentes cargas y el pastor llamó, me mandó un mensaje, y dijo, avisó que estaba el profeta en la iglesia, y yo sentí de ir por obediencia, pero más que nada sentía en mi corazón la necesidad, yo sé que muchos de ustedes me entienden, la necesidad que tienes cuando tienes un dolor profundo y dices, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, que tú sanes mi corazón realmente, ¿verdad? Y hubieron una cantidad de guerras tremendas en esas horas, pocas horas después de que el pastor, en mi cabeza estaba, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y se desató una fuerte guerra para poder ir. Tanto así que le habían dicho a Sara que tenía una clase de piano los días miércoles que ella está tomando, pero se la habían cancelado y yo me había olvidado. De todas maneras me vine, estuvimos 45 minutos esperando, cosas que no eran necesarias hacer como tropiezos para que yo no pudiera llegar. De todas maneras vine orando y dije, Señor, yo no voy a dejar que el enemigo me robe el gozo de lo que tú vas a tener ahí en ese momento para mí, porque realmente lo anhelo. Y bueno, fuimos y me dio el tiempo de llegar, de dejar cocinado, de hacer las cosas. Yo no sé cómo el Señor hizo en 45 minutos para que yo pudiera hacer todo lo que de repente me toma 2 horas, ¿no? Y llegamos allá y estábamos en el fondo y llega Raúl, estábamos todos sentados y dice, vámonos a sentarnos al frente. Y Sandra dice, pero que de este lado jamás viene, nunca viene él para este lado a profetizar. Y le digo, pues hoy va a venir. Y nos sentamos. Cuando él terminó su enseñanza y vino hacia nosotros, yo creo que ni yo podía creer que él estaba viniendo hacia nosotros y estaba empezando a darnos una palabra. Y le doy gracias a Dios porque Dios confirma todas las cosas que Él pone en nuestro interior. Desde el mes de julio, que empezamos con la idea del material de Dina Santamaría, de lo que hemos
estado recibiendo. Mi sobrina me dijo, yo no sé, tía, pero yo siento que tú tienes que tener este material, que tiene que llegarte a ti. Y le dije, bueno, mándamelo. Se olvidó, no pudo ir a ver a su mamá cuando venía. Ya cuando venía mi hermana se estaba viendo, le dije, por favor te acordarás de traerme el material. Y ella lo trajo. Fue un proceso difícil, pero cuando el profeta vino y nos empezó a hablar de ese nombre, digo, gloria a Dios, porque el Señor realmente ha sido fiel, ha empezado una obra que ni hombre ni nada la puede parar, porque cuando nosotros realmente anhelamos en el corazón servir a Dios y ser limpios y realmente nos conectamos con Dios, no hay nada que pueda parar. Dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Entonces por eso yo le doy gracias a Dios, porque Daniel no sabía, ni nadie creo, solamente Sandra Verdes y mi esposo y mi familia, que yo tenía una hernia en el estómago. Y él vino y me dijo, pon tu mano aquí. Y dijo, en este momento el Señor está sanándote una hernia. Y aquí es el dolor, hermano, que yo tenía, porque declaro que nunca más va a venir a mí. Y me dice, luego pon tu mano aquí. Y dije, Señor, gracias, porque realmente la angustia en mi corazón, eso era lo que más necesitaba ser ministrado. Yo le doy gracias a Dios porque no solo recibimos palabra para la congregación, no solamente recibimos la guía, porque la palabra profética es la brújula que nos guía a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Que eso es impagable, porque que Dios se ponga sus ojos en nosotros y nos dirija es, wow, increíble, ¿verdad? Pero que Dios tenga una palabra como la tuvo para cada uno de nosotros, que Dios conozca, porque Dios es un Dios personal para cada uno de nosotros realmente, qué es lo que necesitamos como hijos. Yo bendigo a Dios por eso, porque no solamente Él dio dirección a la iglesia, que eso es fundamental porque somos un cuerpo, sino que Él también se dignó en tocarnos a nosotros en una manera personal y darnos esa identidad que necesitamos como hijos de Dios para saber dónde vamos a ir, porque Él es nuestro papá y Él está completamente preocupado por cada una de las cosas en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que yo bendigo a Dios por lo que está haciendo en nosotros y adelante. Amén. Ya está casi lista, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué opinan? También puede predicar. Para mañana está. Ven, Raulito, otra vez, cuéntanos qué dijo el Señor de esto. ¿Te acuerdas, Raúl? Bueno, yo, sí ya vi otra vez el video, ya puedo acordarme bien de ciertas cosas porque pues yo estaba envuelto en la presencia de Dios y realmente yo no vi cuando venía el profeta hacia nosotros, no me acuerdo de muchas cosas, pero vi el video y Dios refrescó mucho mi memoria. Y el profeta habló sobre cuando se acercó a nosotros, dijo, veo mucha comida, veo mesas enfrente de ustedes. Para un segundito, ¿y qué ibas a comprar esta semana? Las mesas. Ah, ok. Bueno, está bien. Y él decía, y volteaba a ver a los demás hermanos que estaban en esa congregación y decía, yo igual que ustedes no entiendo, dice, pero ahorita tal vez nos van a explicar. Y fue muy hermoso, ¿no? Cómo Dios nos confirma. Yo me puse a analizar y Dios nos, como dice Miriam, nos dio una brújula individual, una brújula general, pero Dios nos recordó, nos hizo vivir y nos hizo ver, porque nos habló del pasado, nos habló del presente y nos habló del futuro. Amén. Y es lógico que estábamos trabajando, como nos ha enseñado nuestro pastor, a ir en amor y en unión en nuestra iglesia, y es lógico que muchas personas o pocas se fueron y sentíamos ese sentimiento de como dijo, de traición, ¿no? Él dijo eso. Sí. No lo dije yo porque después me van a venir a sacar a mí. Lo dijo Dios a través de Daniel, el pastor Daniel.
se han ido algunas personas y ustedes se quedaron con un sentimiento de traición. Dijo, veo un tiempo, dice, veo un grupo pequeño, dice, pero de repente algo pasó. Sí. Hubo gente que los traicionó. Ya. Y vino un tiempo de división. Eso es duro. Pero es exactamente el sentimiento que me dio a mí como pastor. Dios lo bendiga. Amén. Y pues de ahí, esa es la parte del pasado, ¿no? Que Dios nos muestra. En donde aún ese pasado estaba en nuestro presente, pero Él lo quita y dice, de ese pasado voy a restaurar todo, ¿no? Dios dice, voy a restaurar todo, voy a sacar de las cenizas, voy a sacar cosas nuevas. Amén. Denme un segundito. Para los que creen que venir a orar aquí y estar llorando a veces aquí, porque en la Biblia hay un tipo de oración, de lamento. El Espíritu Santo, cuando toma tu oración, empiezas a llorar, porque a veces los temas, los casos de nuestra familia, nuestros hijos, son de llorar, si te pones a pensar. Porque si Jesús decidiera venir la próxima semana, todos ellos se perderían eternamente. Y si no me crees, lee tu Biblia. Entonces, hasta eso me di cuenta. ¿Qué fue lo que te dijo de tu oración? Eso lo escuché yo. Me dijo, te vi que estabas llorando en un cuarto oscuro, estabas llorando y estabas tú solo. Y bueno, tal vez pensé que estaba solo, ¿no? Pero ahí estaba Dios todo el tiempo. Y lo que aprendí yo de eso es precisamente que a veces nosotros creemos que estamos solos en nuestras tormentas, en nuestros problemas, pero ahí está Dios viéndonos, ahí está consolándonos y sacándonos adelante. Gracias, Señor. Gracias, Raulito. Dios te bendiga. Yo sé que hay más. Lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Qué les parece? Solo quería enseñarte algo rapidísimo para que no nos vuelva a pasar. La gente que va a venir, usted ámelos. Yo he dado mi tiempo, mis energías y lo voy a seguir haciendo. Cuando llegué a Lima, el Señor me dijo, no te canses de hacer el bien. Eso quiere decir que llega un momento que a veces uno se cansa, sobre todo cuando hay este tema, este tipo de cosas. Pero te tengo que decir también que estamos bien así como estamos, dicho sea de paso. Y sigamos así. Y le vuelvo a repetir lo que le repetí la semana pasada. Si usted quiere ser parte de esta iglesia y usted no tiene la identidad de la iglesia y no entiende unidad y no entiende lo opuesto a esa palabra, que es lo que necesitamos, sino que usted va a traer traición a esta iglesia, traición a sus hermanos, palabra que usó el profeta, por consiguiente Dios la usó. Yo le invito a que busque otra iglesia. Y si no, permanezca sentado aquí pidiéndole a Dios que le sane un corazón lleno de traición. Porque Dios puede hacer eso, para que entonces usted pueda ser parte de una unidad. Hay suficientes personas aquí para hacer un cambio tremendo con el poder de Dios, pero el poder de Dios viene solo cuando hay unidad perfecta, cuando hay coinonía. Y entonces, pero necesitamos aprender cómo hace el enemigo para traer eso a las iglesias. Esta prédica, ve conmigo 1 Samuel 15:23, no sé si Pablo podrá.
¿Quién puede venir aquí y leer 1 Samuel 15:23? Esta prédica la di en la iglesia de Manuel allá. Se llama Espíritus Destructores de Iglesias, que habla cómo logró Satanás ocasionar revuelto en el cielo. Satanás ocasionó un problema en el cielo similar a lo que sucede en las iglesias los días de hoy. 1 Samuel 15:23. ¿Quién lo puede leer aquí? Un valiente que venga fuerte. Gracias, Raulito. ¿No tiene tu Biblia? Trae la metralleta. Bazooka. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver cómo logró Satanás engañar y arrastrar. Porque es obvio que Satanás arrastró aquí. Es el mismo principio. Quería que lo veas desde el inicio. Y ahí vamos a ir entendiendo qué espíritus hay en las personas que Satanás usa. Sí. Mira Samuel 15:23. Sí. Capítulo 15, verso 23. Ahí está. ¿Ahí está? 23. Ok. Entonces, una de las cosas que usa el enemigo es la amistad. Se te pegan como lapa. Satanás en el cielo tenía un carro especial. Empezó, ¿sabes qué cantidad de ángeles se bajó? La cuarta parte. Una tercera parte. A ver, vamos a ver. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Okay? En otra versión dice como espíritu, la rebelión es como espíritu de hechicería. Literalmente la iglesia se empieza a convertir tras el roleto. Y la otra parte habla de obstinación. Ahora cada vez que gente pasa por esa puerta, yo me voy a sentar con ellos y voy a observar qué tan obstinados son. Porque ese fue uno de los espíritus que ocasionó que una tercera parte del cielo se fueran con Satanás. Son los demonios que hoy ocasionan enfermedades y rompen matrimonios y causan adulterio, fornicación, enfermedades, hoy en día, porque fueron echados aquí en la tierra. Rebelión, hechicería, obstinación, idolatría. ¿Por qué obstinación, idolatría? Porque el obstinado quiere que lo vean, quiere que lo idolatren, quiere llamar la atención. Y eso fue lo que hizo Satanás. Ese mismo espíritu se mueve en las iglesias hoy destruyendo. Entonces cuando yo veo, por eso le dije, le vas a dar la gloria a Dios. Dios te va a usar, sí, Dios va a usar a Rosy, pero tú le vas a dar la gloria a Dios. Dios va a usar a Sandra, pero tú le vas a dar la gloria a Dios. Dios va a usar a Sole, Dios va a usar a todo el mundo, a Raúl, Dios lo va a usar, pero tú le vas a dar la gloria a Dios. No, yo quiero que se le dé la gloria. Gente que se fue me dijeron a mí, si usted no va a dejar, imagínate, que yo use mi don, entonces yo me lo llevo para otro lado. Yo le dije, ¿qué dice ahí? ¿Qué estaba mostrando? Obstinación, falta de sometimiento, rebeldía. Yo le digo, ¡ole! Porque el espíritu que necesitamos es el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, mansedumbre, alguien que deja, como una oveja, deja mansamente que lo lleven a las cosas del Señor. Benignidad, anda buscando lo bien para la gente, no el mal. No destruir. Bondad y fe.
como verás, esos espíritus no están en esa lista. O sea, no me interesa cuánto la gente venga, porque eso yo ya lo sé. La Biblia dice, la unción del santo está en ustedes. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en ustedes. Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, eso es obvio, eso a mí no me preocupa. Que alguien venga fanfarrón y decir, yo tengo unción, yo le digo, sí, pero no es tuya. La unción en mí no es Ernesto Vidal. Ernesto Vidal es una persona y la unción es lo que Dios puso en Ernesto Vidal para hacer la obra de Dios. Por eso yo no puedo fanfarronear y decir, ay, wow, qué santo que soy porque Dios me usó. Lo que debo hacer es glorificar a Dios y lo glorifico y levantarlo. Observe con quién se junta y usted decida, y te vas a encontrar los mismos espíritus. ¿Cómo lo logró Satanás? ¿Cómo engañó? Y es razón, se hizo amigo, empezó a buscar a la gente buscó a los ángeles, se hizo amiguito, le dijo, y papi, qué bonita sala que tiene. Wow. Como tú no hay otro, como la sala que tú tienes, la unción que usted tiene. Wow. Lo empezó a sobar y después les dijo, así que Dios ha dicho, ¿no? Así que el pastor, ¿no te has dado cuenta que nos está obligando a venir a adorar a las 5 de la mañana? ¿Qué se ha creído? Pero no fue lo que hizo con Adán y Eva. Le dijo a Eva, así que Dios ha dicho. Cuando tengas amigos que ponen en tela de juicio lo que Dios está haciendo aquí, watch out, que se te prenda la lucecita. Y su amistad. A mi casa no entra cualquiera. Dos, los rodeó con hechicería. Les cambió el pensamiento. Eso hace el brujo. Llegó un momento, ahora que estuve en el Perú, me contó el muchacho que me fuimos a comer juntos, el ministro de Alabanza, me dijo, estuve en Tingo María, la selva del Perú. Hay tanta hechicería que hay hombres que caminan así. Porque la mujer le hizo brujería para que se quedara con él y quedó como un tonto y se lo llevan para todos lados. Algunos peruanos no entienden lo que estoy hablando. Porque eso es hechicería. Entonces los tontos van y lo siguen. Así siguieron una tercera parte del cielo. Otra característica, se van contra la autoridad de la iglesia, en este caso contra Dios. ¿Por qué Dios tiene que ser el único? ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar? Tres, se hizo ídolo. Hasta el día de hoy él busca que lo adoren. Qué curioso. La obstinación es como espíritu de idolatría. Obstinado. En un video que vi, se ve cómo Jesús se acerca a Satanás antes y lo trata de convencer. Literalmente le estaba diciendo, pero Dios te ha dado una posición privilegiada. Aquí hay posiciones privilegiadas para todos. Yo no te traje a esta iglesia, te trajo Dios. Se ofende cuando yo no te traje. Cierto, yo no te traje, te trajo Dios. Porque yo no puedo hacer nada por ti. Pero Dios te trajo con un propósito, como lo estaba diciendo Rosy. Dice, yo no te traje, se ofende conmigo. Es cierto, yo no te traje, te trajo Dios. Es la palabra de Dios, no la palabra del cachetón. Y Dios tiene un plan contigo que no se va a poder cumplir cuando tú eres de esos tontos, como la tercera parte del cielo. Porque qué tan tonto tiene que haber sido este ángel que Dios creó, que dejó todo por nada. Y a veces la gente sale de una iglesia donde el Espíritu Santo está sanando, está moviendo gente para irse a un charco. Y como no tienen nada que decir, van y dicen, sí, pero si la iglesia no funciona, entonces te tienes que buscar otra. ¿Viste cómo tiene la basura? ¿Por qué buscarían otra si Dios está sanando aquí? El milagro más grande ya lo hizo. Dios te salvó. Si mañana te mueres, te vas con Cristo. Amén. ¿Viste? Que no son el fruto del Espíritu. Y tenemos que entender ese principio.
Otra cosa que usa, el don de sospecha. Cuando la gente anda en su carne, solo disfruta de la presencia de Dios, pero no son espirituales, por consiguiente no disciernen un burro de una cabra, empieza el 10º don, el don de sospecha. Pero no ha visto que el pastor se ha puesto un pantalón negro, debe ser satanista. Así me pasó un día. Ahora Miriam toca una guitarra clarita, pero no por eso, sino que estaba bonita, la compramos. Pero yo tenía mi guitarra negra y estaba tocando en una iglesia. Y el Espíritu Santo empezó a descender. Me acuerdo que estábamos con un pastor de Guatemala. Y me acuerdo que vinieron unos costarricenses y vinieron así, ¿no? Hacia mi guitarra, ¿no? Somos bien espirituales, ¿no? Satanás hace que la gente crea que es espiritual. Hermano, usted no necesita, usted solamente ore, busque a Dios y va a dar como el espiritual en usted, que ya está espiritual de Dios, porque el espiritual tiene dos lados. Los brujos son espirituales también, pero usted está del lado de Dios. Entonces venían, y así venían, y me dijeron, su guitarra es negra. ¿Y qué quiere? ¿Que te baile tondero? No. Es negra la guitarra. Ahora te digo la verdad, hasta mi calzoncillo negro, porque ahora hacen de todos colores. Estoy seguro que si te pregunto, no te voy a preguntar. Tú también, ¿qué tiene? Pero los bien espirituales, porque son bien espirituales, ¿no? Esos quieren meter mano, quieren profetizar, Dios me va a usar. Sí, Dios te va a usar. Es como meterte a un ejército y decirle a un general, tú acabas de llegar, decirle a un general, por si acaso, le aviso que hoy día voy a salir a disparar al enemigo, y él te va a decir, pero si todavía no empezó la guerra, mi hermano, usted no está preparado, usted no sabe disparar todavía. Y dice, sí, pero yo he decidido, porque si usted no me deja, vuelvo a disparar. Y yo le voy a decir, bueno, vaya a disparar esa mano. Por ahí vas a escuchar, ¡boom! Volaron en pedacitos. Porque Dios te va a preparar. Lo que Dios está haciendo, no solamente a través de mi vida, sino a través de la vida de Miriam, a través de los que están enseñando aquí, te está preparando para lo que viene. Y te está limpiando para lo que viene. Si tú te sales de la lavadora antes de tiempo, ya sabes cómo va a salir el calzoncillo. Este es el problema de los inconstantes, que se dejan engañar por un par de tontos. Esa es la verdad. Y ha pasado una y otra vez en nuestra iglesia. Una y otra vez. Ahora yo estoy viendo que este es el grupo que Dios va a usar, porque yo ya veo obediencia. Vi cómo oran, cómo ha cambiado tu oración. Ya entendieron. Miriam, antes de traer el tema de Dina Santa María, y ella no lo contó, me llamó por teléfono antes que me fuera, ¿te acuerdas, Miriam? Y me dijo, pastor, yo siento de Dios hacer esto. Y sí era de Dios. ¿Y qué le dije yo? No, aquí el que enseña soy yo, porque yo soy el único que usa a Dios. ¿Viste? ¿Te dije eso, Miriam? Porque eso nunca ha estado en mi corazón. Yo quiero levantar líderes para que usted ministre. Es más, cuando yo no he estado aquí, no he estado ministrando. Ustedes. Porque es el interés de Dios que se levanten hombres y mujeres de Dios con poder, para que tengamos un ayudamiento. Isaías 14, 11. Y con eso voy a terminar. Anda buscando Jeremías 17:5 también. Quiero que lo vean. Por eso siempre te voy a decir, no pongas tu confianza en mí. No que desconfíes de mí. Es obvio. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tú eres fruto mío. Dios no te mandó para atrás, te mandó para adelante en tu vida. Los tuyos están siendo bendecidos. Es obvio que hay frutos en esta iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Es obvio. ¿A quién estás creyendo? Bueno, depende de tu vida espiritual. Pero antes que nada, mira, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Dios no quiere que camines en tu carne. Esa es la razón por la que tu corazón se aparta del Señor. Por consiguiente, te terminas apartando de una iglesia. Porque estás poniendo tu fortaleza en la carne, no en el espíritu. Estás creyendo a otros. Mira,
Isaías 14, la rebelión de Satanás. Características, ¿quién lo puede leer? Isaías 14:11. ¿Quién lo puede leer? Pónganse de pies. Bien fuerte. Gracias. 14:11. Descendió al Seol su soberbia. Perdón. Ahí Dios está hablando de quién, de Satanás. Descendió al Seol, ¿qué? Su soberbia. Ese fue el problema. Soberbia. ¿Sabe lo que es un soberbio? ¿Quién sabe? El soberbio no escucha a nadie, es sabio en su propio entendimiento. Le puede decir lo que tú quieras y el soberbio te va a decir: Su propio Dios. es su propio Dios. No tiene oídos para oír. Ese fue uno de los problemas de Lucifer. ¿Y a dónde se fue? Al... Sigue. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Sigue, 12. Como caíste del cielo, oh lucero hijo del mañana, oh lucero hijo de la mañana. Está hablando de Satanás, ¿no? ¿Estamos seguros? Sí. ¿Qué más dice? Cortado fuiste por tierra, Uh-huh. tú que debilitabas a las naciones. ¿Tú qué qué? ¿Qué es lo que hacía Satanás? Debilitabas. Debilitó una tercera parte del cielo. Así en la iglesia también entran y empiezan a debilitar a la gente. Por eso ya no hay gente en la iglesia. Yo los miro y puedo discernir que han sido debilitados. En el mío dice destruyes. ¿Mm? Destruías. Sí, destruías, debilitabas. Porque como Dios le había dado una fortaleza a través de su espíritu, y no era fácil romper eso, había que ir debilitando, había que ir destruyendo. ¿Cómo? Con el poder de la boca. Él conoce muy bien ese principio. Y entonces se juntaba y se... y estos empezaron a envenenar a los otros y a los otros. Ese mismo principio, ese mismo espíritu en las iglesias. ¿Qué más dice? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Quería tomar el lado de Dios. O sea, la gente que se va sabe más que el pastor. Porque el orgullo, cuando tú sientas que él te dice, no, si yo puedo predicar mejor que ese pastor, bueno, entonces párate tú acá. Ah, yo lo puedo hacer mejor. Ese es el ministerio, ¿no? Mickey Mouse. Nosotros lo podemos hacer mejor. ¿Así? ¿Y por qué Dios no te ha puesto aquí entonces? Porque Dios es el que pone. 14:20. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Se inclinarán hacia ti los que te veneran. Toda la idolatría es puro demonio. Ahí está la gente adorando a Satanás, porque si se pone al frente y le dice eso es Satanás, nadie lo va a adorar porque es tan feo y tan idiota. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué hizo él? Creó la idolatría y la gente lo adora a él a través de la idolatría. Mira el 20. 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. ¿Qué hizo? Destruyó su tierra. ¿Qué más hizo? Mataste a tu pueblo. Claro, porque Dios había creado. Gracias, Fede. Por eso la Biblia dice que el hermano que aborrece a otro hermano se convierte en un asesino. Por eso yo les dije a la gente, si usted quiere irse de esta iglesia, no hay ningún problema, hay un protocolo, venga, oramos por usted, para que usted no se vaya aborreciendo a nadie, porque se convierte en un asesino. Eso fue lo que hizo Satanás. Y lo repito 20,000 veces y la gente desaparece y empiezan a hablar mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen problemas espirituales. Usted corrija eso en su casa. Nunca permita que eso suceda. Si alguien se quiere ir a una iglesia, nadie lo agarra. La iglesia tiene entrada y salida. Cuando usted entró, nadie le impidió que entrara. También puede salir. Pero hay un protocolo. Si usted sale bendecido de una iglesia, no diga, ay, el pastor me dijo que me quedara. No sea hipócrita. Eso es hipocresía. Yo no le voy a decir a nadie que se quede. Si usted se va a quedar, sirva a Dios. Pero no venga a poner su peso hipócrita en mí y decir al pastor me dijo que me quedara. No, no diga eso. Si se quiere ir, váyase. Pero váyase bendecido. Porque la hipocresía es exactamente lo mismo.
Estamos diciendo algo que realmente no creemos. Y para que Dios haga milagros aquí es necesario que todos hablemos el mismo idioma, dice la Biblia. No está hablando del español. Está hablando de creer en la misma visión. Si usted no cree, retírese. Le he demostrado una y otra vez a la gente que yo no dependo de las finanzas suyas, porque las finanzas suyas no sostienen esta iglesia, porque no son suyas. Las finanzas de Dios mantienen esta iglesia. No se sienta culpable, digamos la gente. Primero que se rodean, dice la Biblia, se rodean con sus palabras. Tienen una dualidad en lo que dicen. Esa iglesia me bendijo, obvio. Esa iglesia me maldijo. Esa iglesia esto, esa iglesia lo otro. Pero como no tienen vida espiritual, caminan en su carne, Satanás los usa. Cuando tú caminas en el Espíritu Santo te va a usar. Porque el Espíritu Santo te va a llevar al cuerpo. El que camina solas, anda ahí como vendedor libre, ese espíritu es, pero santo no. Y eso quiero que lo entiendas. Porque le echan la culpa al Espíritu. El Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me dijo que venga. El Espíritu Santo me dijo que me vaya. El Espíritu Santo me dijo que regrese. El Espíritu Santo... Yo sigo acá. El Espíritu Santo yo ya tengo 26 años en el tema con el Espíritu Santo diciéndome que tengo que levantar una iglesia. Le echan la culpa a Dios como le echan la culpa a la iglesia. Pero quiero que entiendas que ahora sí, de verdad, si usted va a permanecer aquí, será mejor que crea en lo que estamos haciendo. Porque igual yo lo voy a discernir. Y ahí se equivocó Rosy cuando dijo, no sabía el pastor. Yo sí sabía. Te amamos mucho, Rosy. Gracias. Déjate usar, porque Dios te va a usar más de lo que tú puedes entender. Y no solo a ti, también a tu esposo. Ponte de pie. La próxima vez que le dé bronca a mis cachetes, haga lo que Rosy hizo. Y a lo mejor yo tenga que pedirle perdón a usted. Porque yo también me equivoco. ¿Qué le hace pensar que un hombre, un simple humano, no se puede equivocar? Yo nunca dije que no me equivoco. Alguna vez le dije yo soy the Pope. No, hermano. Es más, yo me voy a equivocar. Pon tu dedito acá. Y es así. La Biblia dice que es un hipócrita al que dice que ama a Dios y no lo ve cuando no ama a su hermano, al que ve. Lo que hizo Rosy fue puro amor. Y yo le dije, yo estoy no. Pero ella no fue la única. Pero ella ha sido valiente. Y por eso Dios la va a levantar más todavía. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a dar de pedido este servicio. Después pasamos la parte, vamos los músicos a cantar algo. Venga, mientras oramos. Vamos a orar. Dar un aplauso al Señor. Vamos a orar. Venga, lo que puedan. Porque yo sé que Sarita estaba resfriada, creo que le pasa el bicho. Así que vamos a cantarle algo al Señor y entonces estamos despedidos. O mientras podemos ir levantando ofrendas mientras ellos cantan. Nos hace falta Sarita. Sí. Bueno, de todos modos, Dios nos ha pedido adoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Adorar. O sea, van a haber domingos que vamos a venir solamente a estar adorando al Señor. 3 meses. Le pido también que si va a cooperar, ya le dije que la iglesia no va a depender de las finanzas de ustedes, pero si usted quiere hacerlo, por lo menos llene bien el envelope, el sobre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el contador está piteando, el contador dice, señor, no me llenan los sobres, no sé cómo se llama este señor, aquí hay un señor que solo pone dirección, pero no sé quién es. Entonces, llene bien su sobre, tómese la molestia para hacerlo, y esté orando por los planes que tenemos para el futuro y las finanzas también que vienen. Padre, yo te doy gracias y bendigo la mano de los hermanos que dan
y también de lo que nos dan, porque dice tu palabra que tú le das semilla al que siembra, y te pido le des semilla al que no tiene semilla, para que puedan sembrar, y tú le des árboles con frutos que dan muchas semillas. Y te doy gracias, Señor, porque esta es una iglesia dadora, porque entiende el principio: dad y se os dará, dad y se os dará. Entonces usted quiere que Dios le dé, usted dé y cumpla con Dios. Padre, te damos